que me iba a ayudar acá con la cámara se me distrajo y sigue un poquito distraído todavía. Pero bueno, son niños, ¿no?, que están aprendiendo apenas. Pero eso es lo bonito, ¿no?, que niños estén interesados en ayudar, ¿no?, en contribuir para la obra de nuestro Dios. Y eso nos motiva y nos da esperanza también para seguir adelante en la obra de nuestro Dios. Cerrando este pequeño preámbulo, vamos. Quiero ponerlo a pensar en esto. De hecho, vamos a ponernos a pensar, hermanos, en esto. En el momento en que usted quiere juzgar a su prójimo, ya sea un hermano, a una hermana, o a cualquier persona, en el momento en que usted decide juzgar a su prójimo, ¿qué es lo que hace antes de hacerlo? ¿Se pone en oración a nuestro Dios? ¿Se pone a considerar el consejo de Dios? ¿Se pone a considerar cuáles son sus sentimientos? ¿Cuáles son sus propósitos al quererlo hacer? ¿O simple y sencillamente se deja llevar por sus instintos, por sus emociones, o lo peor de todo, por sus propios prejuicios? Déjeme decirle, como anteriormente lo he señalado, hermanos, los prejuicios matan. De los prejuicios surge el racismo, la discriminación. Del prejuicio a veces surgen instintos criminales, asesinos. Como el caso que estamos viendo precisamente, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, que aún Él, siendo el Hijo de Dios, no se salvó de ser prejuzgado por los suyos. No se salvó, hermanos, de ser considerado como un pecador, como un incitador, como uno que tenía demonio. En Juan capítulo 7, precisamente, del versículo 14 en adelante, dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios va a conocer. Se dará cuenta si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. No hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Es una pregunta retórica, hermanos. Le está diciendo nuestro Señor Jesucristo: si a ustedes Dios les dio la ley, no se la dio para que la quebranten, no se la dio para que vayan en contra de ella. No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, es decir, es mentira, eres un mentiroso. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino a los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Mire cómo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, utiliza no solamente la palabra de Dios, sino la lógica, para que ellos entiendan la enseñanza del Señor. Y dice el versículo 24: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad
con justo juicio. En el momento en que nosotros, hermanos, pretendemos juzgar a nuestro prójimo, séase quien éste séase, ¿tenemos el derecho de hacerlo? ¿Realmente tenemos ese derecho para poder ejercer un juicio sobre los demás? Déjeme decirle que si no tenemos ese derecho para juzgar, hermanos, no podemos entonces hacerlo. El propósito, hermanos, de este sermón precisamente es de que antes de que nosotros dictemos un juicio sobre los demás, nos preparemos para hacerlo correctamente, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Para que, y lo hagamos por las razones correctas, por los propósitos correctos que demanda nuestro Dios en su palabra. Todos podemos ser juzgados. Hasta un servidor también puede ser juzgado por alguno de ustedes. Pero recordemos que hay leyes, hay reglamentos que el Señor nos dice. De hecho, a un anciano para ser juzgado, hermanos, tiene que ser con 2 o 3 testigos. Y dice, tratarlo como un padre también. Por eso nadie está exento para ser juzgado. Pero debemos hacerlo, hermanos, tal y como Dios lo demanda, tal y como Dios lo requiere, para que se cumpla el propósito de Dios, que es la salvación de toda alma. Amén. Porque si no consideramos el consejo de Dios, podemos estar cometiendo el mismo error que los fariseos, caer en el prejuicio. Y dígame una cosa, ¿a poco los judíos no intentaban matar a nuestro Señor Jesucristo? Y lo hicieron. Nosotros podríamos estar cometiendo el mismo error, hermanos, si nos dejamos llevar por los prejuicios. Tal vez no matemos físicamente, pero sí espiritualmente. Sí, con los buenos sentimientos de una persona. Sí podemos matar los buenos deseos de una persona, de querer hacer el bien. ¿Sí me expliqué? Por eso es de que este es el propósito, hermano, realmente de que estemos preparados para realmente poder juzgar a cualquier persona, pero como tal y como lo demanda el Señor, con justo juicio. Y todos, incluyendo este siervo del Señor, también debe estar preparado para hacerlo. Por eso, juzgar a los demás, hermanos, se ha venido haciendo una práctica muy común y muy simple en la iglesia. Tristemente, hermanos, muchos lo están haciendo, pero valiéndose de su propia justicia, de su propio celo, de su propia sabiduría. Como les digo, no es malo querer juzgar a una persona, pero es malo cuando queremos hacerlo en base a nuestra propia justicia, en base a nuestro propio celo o en base a mi propia sabiduría. Ahí estamos cometiendo ya un gravísimo error, al no estar tomando en cuenta también el consejo de Dios. El Señor nos dice, no juzguéis según las apariencias. Cuando el juzgar según las apariencias, hermanos, es juzgando sin considerar toda la verdad, sin ponernos a considerar todos los hechos, tanto los que están alrededor de las personas como también en el mío propio. ¿Se lo explico? Por eso, lo peor de todo, hermanos, pretender ser justos cuando en realidad, triste lamentablemente, no lo somos. Todo aquel, hermanos, que pretende juzgar a su hermano cuando está en peor condición que su hermano, puede ser víctima de su propia hipocresía. Yo sé que son palabras fuertes, hermanos, pero no es mía la palabra, sino que es la palabra de Dios. Mire, vamos a Mateo capítulo 7.
Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 5. Mateo 7, versículo del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados. Ahí la palabra juzguéis, hermanos, que en el griego es krima, con cada kilo. Krima es condenar. Es decir, no condenes para que no seáis condenados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, ¿qué dice? O serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Usted sabe lo que es una paja, ¿no? Algo muy pequeñito, es como una pequeña ramita del trigo. Hace tiempo una hermana me hizo una observación y con sabia sabiduría, ¿okay? De que a veces hay palabras que algunos de ustedes no las pueden entender. Y nos quedamos así como diciendo, ¿qué querrá decir eso? ¿Okay? Y qué buena observación. Así usted, cuando usted tenga alguna observación en mi persona, en la predicación, hágamelo saber. Nos va a ayudar para mejorar la prédica. ¿Ok? Entonces, una paja, hermanos, es prácticamente como un pequeño zacatito, la raíz de un zacate, haga de cuenta. Algo muy parecido, pero seco. Algo que, una basurita que le cae en el ojo, algo muy insignificante. Dice precisamente, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Usted sabe esos troncos, hermanos, que ponen en los rieles, ¿okay? Para donde pasa el tren. Ahora están poniendo vigas, ¿cómo se dice? Pequeñas columnas de cemento, de concreto. Pero anteriormente se ponía de madera y eran troncos más o menos que la medida era como, ¿qué será? De un pie cuadrado, ¿no? Creo yo, más o menos, un pie cuadrado. Y a lo largo eran, ¿qué será? Como unos 5 metros, algo así. ¿Okay? Entonces, una viga era algo grandísimo. ¿Okay? Entonces, lo que está haciéndonos ver nuestro Señor Jesucristo en este lenguaje figurado, es decir, miras la pequeña falta que está en tu hermano, pero no miras el grandote pecado que tú estás cometiendo. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cómo ponernos a juzgar, hermanos, a los demás cuando nosotros estamos en peor condición espiritual? No tenemos derecho para hacerlo, lamentablemente. Tenemos que corregirlo primero nosotros. Hacerse una autoexaminación. En la cena del Señor, acordémonos, hermanos, que uno de los propósitos de la cena del Señor, aparte de conmemorar la muerte del Señor, de proclamar la muerte del Señor, de proclamar la virtud del Señor, tener comunión con el cuerpo del Señor, sino también es una autoexaminación. Y cuando me refiero a una autoexaminación es de que uno mismo se examina en su vida. No se va a poner a examinar la vida de los demás. No se va a poner a examinar la vida del hermano, de la hermana, decir este no debe de comer, este tampoco. No. Usted debe de hacerse un autoanálisis, mirarse hacia adentro y ver cómo está su relación con Dios, primeramente. Entonces, hermanos, si queremos juzgar a una persona, pero estamos nosotros en peor condición, lamentablemente, tristemente, no tenemos el derecho de hacerlo. Quererlo hacer, hermanos, no es la forma de cómo honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. No es la forma, no vamos a alcanzar nuestro objetivo de hacer el bien, si es que en realidad ese es nuestro objetivo.
si es que en realidad ese es nuestro propósito o deseo de hacerle el bien a mi hermano o a mi hermana, o de hacerle el bien a mi prójimo. Todo lo contrario, hermano, lo que vamos a hacer es empujarlo más al abismo. Por eso, hermanos, si las acusaciones no están cimentadas en la verdad, y peor aún, hermanos, el que acusa está en peor condición espiritual que el acusado, no tiene el derecho de juzgar. No lo tiene. ¿Qué es lo que nos hace creer, hermanos, que tenemos el derecho de juzgar a los demás cuando nosotros estamos en pecado? ¿Qué es lo que nos hace creer que sí podemos hacerlo? ¿El orgullo? ¿La ignorancia? ¿La insensatez? No es así, hermanos, de cómo se honra y glorifica el nombre de nuestro Dios. No es así como se llega a hacer el bien que Dios espera de todos y cada uno de nosotros. Si nosotros realmente, hermanos, deseamos juzgar a nuestros semejantes y hermanos, ¿qué tenemos que considerar? Consideremos el consejo del Señor. Y el consejo del Señor es muy claro: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con un justo juicio. Debemos de hacerlo con un justo juicio. Y para saber, hermanos, con qué propósito debemos de obrar y del por qué debo de hacerlo. Lastimosamente, hermanos, cuando nosotros no consideramos esto, nos vamos a estar dañando los unos a los otros, nos vamos a estar comiendo los unos a los otros, nos vamos a estar destruyendo los unos a los otros. Y podemos ser tropiezo, hermanos, no solamente para los que están fuera, sino peor aún, para los que están dentro de la iglesia del Señor. No solamente nosotros, hermanos, hemos sido víctimas de prejuicio. No solamente usted y yo hemos sido prejuzgados por algunos. La iglesia, hermanos, siempre ha sido prejuzgada, no solamente por los de afuera, lamentablemente aún por los de adentro. Y esta es la preocupación precisamente que yo en lo personal tengo. Y que seguramente usted también, si todos nosotros realmente, hermanos, queremos honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios, vamos a hacer las cosas que Dios manda como Él quiere. Amén. Amén. Y lo vamos a poner a meditar francamente en esto, porque es algo muy serio. Imagínense que algún día, hermanos, la gente pase por aquí y digan, ahí se reunía, o que lleguen, oiga, con los hermanos americanos, aquí se reúne la iglesia de Cristo en español. No, ya no. Antes sí, se reunían, era un buen grupo de hermanos. Pero empezaron las murmuraciones, empezaron los prejuicios, y esa obra se acabó. Ya no hay obra hispana aquí. Triste, lamentablemente. Sería muy triste, ¿no cree usted? Hermanos, yo siempre he tenido este pensamiento: si el diablo nos ataca, es porque estamos haciendo bien las cosas. El día que no estemos haciendo bien las cosas, hermanos, aquí va a estar todo bien tranquilo. Va a haber paz, pero una paz fúnebre, una paz de muertos. No, hermanos, no es así. Si hay conflictos es porque estamos haciendo bien las cosas de Dios. Pero tenemos que asegurarnos realmente de hacer las cosas como Dios manda y de seguir adelante. Por eso, para que nosotros, hermanos, tengamos muy en cuenta esto y podamos seguir adelante, honrando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Si usted y yo realmente queremos tener el derecho de juzgar a los demás y de hacerlo con las razones correctas y adecuadas, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es tener misericordia. ¿Cómo se corrige el pecado? ¿Cómo se corrige el pecador, hermanos? Mire, vaya conmigo rápidamente en Proverbios capítulo 16. Proverbios 16, versículo 6. Proverbios 16 y versículo 16.
Antes de que nosotros, hermanos, obviamente, lo primero que tenemos que hacer es ponernos a Dios en oración, ciertamente. Consultar el consejo de nuestro Dios para saber cómo debemos hacer las cosas. ¿Okay? Una vez que nosotros, hermanos, ya sabemos cómo hacemos las cosas, orar a nuestro Dios. Fíjense lo que dice Proverbios 16, versículo 6. ¿Con qué se corrige el pecado, hermanos? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartarán. ¿De quién? Del mal. El día que yo quiera juzgarlo a usted, me proponga juzgarlo a usted, yo tengo que considerar este texto muy seriamente. Anteponer, ¿qué? La misericordia. Es decir, que antes de llevar a cabo un juicio sobre los demás, hermanos, tenemos que estar preparados para hacerlo con amor, con compasión, dispuestos a ser comprensivos, dispuestos a ayudar al hermano. Como cuando uno de sus hijos, hermanos, se cae y tropieza. Y lo que espera su hijo en ese momento es de que usted le extienda la mano, le ayude. Hijo mío, ten cuidado, ¿qué te pasó? Levantarlo con ternura, con cariño, ver que no se hizo daño. No lo vamos a decir, fíjate niño, por dónde caminas, eres un tonto, ¿qué no ves? Date otro para que te duela más. ¿Así lo tratamos? Nunca vamos a obrar así con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los amamos. Vamos a actuar con misericordia, hermanos, con compasión, con bondad, con afecto, dispuestos a hacerle un bien y no un mal. Pues nuestro deseo, hermanos, precisamente no debe de ser destruir al pecador. No debe de ser destruir, hermanos, a aquel que ha caído en una falta, aquel que ha cometido un error. Mismo el apóstol Pablo dice en Gálatas 6:1 que si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de soberbia, restauradle con espíritu de orgullo, restaurarle con espíritu de prepotencia. ¿Así? No dice así, hermanos. Con dureza. No, hermanos. Espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo, en el sentido de que puede haber en algún momento en que tú también cometas una falta, cometas un error. Todos estamos expuestos a equivocarnos, ¿que no? ¿Quién de nosotros no se ha equivocado, hermanos? Todos. Y cuando caemos en pecado, hermanos, lo que queremos es ayuda. Y queremos ser tratados con amor, con misericordia. Y no con todo lo contrario. Pues la idea, hermanos, que es que el pecador se arrepienta de su pecado y se vuelva a nuestro Dios. Dios es quien obra así con misericordia, hermanos. Dice allá Romanos capítulo 2, versículo 4. Léalo conmigo, Romanos capítulo 2, versículo 4. Cuando dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad. Romanos capítulo 2, versículo 4. Mire cómo el Señor trata al pecador. O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a dónde? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. La riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, que todo lo bueno que es Dios, que todo lo compasivo que es Dios, que con todo lo tierno que es nuestro Dios, te está tratando con pincitas prácticamente, para no lastimarte, con tacto, con amor, con cariño, para que te vuelvas a Él. Hace poquito estaba viendo un video de una mujer en un lugar público, no sé qué, traía a su niño de las greñas, hermano, jalándolo al pobre niño.
Y lo estaban grabando. Ahora, cuidado, porque ya hay teléfonos y todo graban, ¿no? Y lo traía jalando de los cabellos así buen rato, ¿no? Cierto que a veces los niños son tremendos, ¿no? Cierto, ¿no? Pero hay métodos para criar y disciplinar a nuestros hijos, ¿no? Pero eso ya es violencia, ¿no? Es considerado violencia. Por eso, hermanos, si pretendemos corregir a un hermano, hay que hacerlo realmente con amor, hermanos. Cuando nuestro Dios mandó al profeta Natán para juzgar a su siervo David, ¿acaso no se valió de la misericordia? Mire, vaya conmigo allá en segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Cuando le hace saber que él pecó, hermanos, versículo del 9 en adelante, le dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré eso delante de todo a Israel a pleno sol. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Todos los actos traen consecuencias, hermanos. Pero démonos cuenta cómo nuestro Dios tuvo piedad y misericordia. Si el profeta Natán le está diciendo al rey David: no vas a morir, es porque esa era la sentencia. Pero Dios tuvo clemencia, Dios tuvo piedad, Dios tuvo misericordia, porque vio en el corazón del rey David arrepentimiento genuino. Y se volvió a nuestro Dios. No lo hizo, hermanos. Déjame decirle una cosa: nuestro Dios nunca, hermanos, ha condenado a nadie sin antes darle la oportunidad al arrepentimiento, como aquel rey llamado Jeroboam también. Cuando Dios le envió un profeta incógnito, hermanos, porque Jeroboam también había apostatado de la verdad a nuestro Dios, y había levantado un nuevo sacerdocio en la parte norte de Samaria, en Israel, y había constituido nuevos sacerdocios, había hecho una nueva adoración, y Dios manda a este profeta incógnito y le dice: por cuanto has desobedecido a la palabra de nuestro Dios, he aquí en este mismo lugar en donde se ofrecen sacrificios, va a ser un basurero. Y cuando aquel rey se enojó contra nuestro Dios, hermanos, Jeroboam le dijo: prendedle en el momento que extiende la mano, se le paraliza y se le llena de lepra. Al ver a este rey que en su mano estaba toda leprosa, le dijo a ese profeta incógnito: ruega a Jehová para que tenga misericordia de mí y mi brazo me sea restaurado. Y este profeta, hermanos, ora a Dios, y Dios muestra su misericordia y su brazo es restaurado nuevamente. ¿Acaso nuestro Dios no tuvo piedad y clemencia con aquellos que habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Cuando el apóstol Pedro les dice allá en Hechos capítulo 2, versículo 33, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dice: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y fueron perdonados? Sí, porque recibieron el perdón de pecados mediante su arrepentimiento y su obediencia al Evangelio. Dios tuvo piedad y misericordia. Si Dios, hermanos, que es nuestro Todopoderoso, tiene misericordia con el pecador, ¿quiénes somos nosotros para no serlo?
¿Acaso somos superiores que Dios? ¿Acaso somos más justos que Dios? No, hermanos, debemos tener piedad. Es por eso que el apóstol Pablo, mire lo que nos dice precisamente en Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 3. Gálatas 6, cuando dice, si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerando de ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y luego dice el versículo 2, hermanos, sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Qué significa eso? Sean comprensivos, sean misericordiosos, ayúdense en sus aflicciones. Ayúdense. No que se maten, no que se destruyan. Ayúdense a salir adelante. Incumplida así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿qué dice? A sí mismo se engaña. No solamente, hermanos, nos debe de asistir la misericordia, mediante la cual nosotros vamos a mostrar el amor de Dios y vamos a ayudar a nuestro prójimo a restaurarse, ayudarle, sino que también nos debe de asistir la verdad de Dios, como lo estamos viendo en Proverbios capítulo 16, versículo 6, ¿no? Que con misericordia y con verdad se corrige al pecador. Es decir, hermanos, que antes de que dictemos un juicio, tenemos que tener un pleno conocimiento de las cosas, de la realidad, y no dejarnos llevar por prejuicios y mucho menos por mentiras. El que recurre al método de la mentira, hermanos, se hace el hijo del diablo. No podemos nosotros de ninguna manera recurrir a la mentira para justificar o para implementar nuestras excusas o nuestros pretextos. El querer hacerlo, hermano, de esa manera es confiar más en el método del diablo y no en el consejo de nuestro Dios. La verdad, hermanos, por eso dicen que la verdad es el poder de la razón, porque la verdad solo puede estar sustentada y confirmada por las evidencias de los hechos. Si la verdad no nos asiste, hermanos, estamos cometiendo un gravísimo error. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Y antes, hermanos, de juzgar, considerar los hechos, considerar la realidad, para hacerlo correctamente. Pretender juzgar a los demás sin tener a nuestro lado la verdad y la razón, hermanos, estaríamos cometiendo uno de los pecados muy aborrecidos por nuestro Dios. Como usted lo puede ver allá en Proverbios 16, mire, vaya conmigo a la escritura, en Proverbios capítulo 6, más bien versículo 19. Proverbios 6, versículo 19, dice, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. Discordia entre hermanos. Una de las cosas que aborrece y detesta nuestro Dios, hermanos, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Si lo hacemos, hermanos, recurriendo a eso, hermanos, nunca vamos a honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. No podemos estar en paz ni siquiera con uno mismo. ¿Qué es lo que nos hace, hermanos, pensar que sí podemos hacerlo? ¿Y qué es lo que nos hace pensar y creer que estamos bien? ¿Es que acaso no nos acusa la conciencia de que estamos obrando mal? ¿Es que acaso no hay conciencia en nosotros, hermanos, cuando nos estamos dejando llevar por prejuicios? Cuando el apóstol Pablo, hermanos, juzgó a Pedro por su hipocresía, ¿ok? Primero supo cómo estaba realmente la situación. Mire, vaya conmigo rápidamente en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 4. Gálatas 2, versículo del 11 al 14, perdón, del 11 al 14. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenarse.
Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía, se iba alejando poco a poco, una forma discreta, se hacía como el que no sabía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto a las obras de la ley nadie será justificado. Pablo sabía perfectamente, hermanos, que era lo que estaba haciendo el apóstol Pedro. Si Pablo reprendió a Pedro fue porque sabía perfectamente, hermano, lo que él andaba haciendo. Pablo nunca se dejó llevar por chismes, ni mucho menos por murmuraciones, ni mucho menos por comentarios de otras personas. Él supo de esto, y al tener la verdad, fue y encaró al apóstol Pedro. La forma de cómo se estaba comportando Pedro, hermanos, no era digno del evangelio, y era necesario reprenderlo. Una vez que Pablo, hermano, reprendió a Pedro, Pablo ya no trata más el asunto aquí en Gálatas capítulo 2, ya no lo trata. ¿Qué reacción pudo haber tenido el apóstol Pedro? Mire, vaya conmigo rápido. En 2 de Pedro capítulo 3, yo voy a terminar, hermano, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15-16, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15-16, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las obras de las otras escrituras para su propia perdición. Pero fíjese muy bien, mi hermano, mi hermana, ¿cómo habla el apóstol Pedro de Pablo? ¿Cómo se refiere de él? El amado. El amado. ¿O será que Pedro estaba mintiendo? ¿Será que Pedro seguía de hipócrita? No, hermanos. Era un sentimiento puro y sincero. Pedro amaba a su hermano. ¿Por qué? Porque en un tiempo Pablo le ayudó. Porque en un tiempo Pablo lo rescató de la falsedad, de la hipocresía. Porque en un tiempo Pablo le ayudó a restaurarse con el Señor, a andar dignamente, y que gracias a eso ahora era un anciano en la iglesia. Y Pedro amaba a su hermano Pablo, que era el más pequeño de los apóstoles. Pero Pablo, hermanos, nunca se dejó llevar por chismes, ni por murmuraciones. Si nosotros deseamos tener el derecho de juzgar a los demás, hermanos, no solo la misericordia nos debe de asistir, también la verdad de nuestro Dios. Por algo dice el apóstol Pedro allá en Romanos 12, versículo 9, que el amor debe de ser sin fingimiento, sin hipocresía, y siempre apoyándonos por la verdad de las cosas, y no mediante suposiciones de uno mismo o de los demás. El apóstol Pablo dice, hermanos, en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos familia, hombre. ¿Por qué mentirnos? ¿Por qué echarnos mentiras? ¿Es que acaso no hay verdad, no hay confianza entre nosotros? ¿O es que acaso no hay amor entre nosotros? Y por último, hermanos, lo que nos debe de asistir es la justicia. Como ya no me quedó tiempo, hermanos, para este punto más, considérenlo. Para que tengamos nosotros el derecho de juzgar a los demás, hermanos, nos debe de asistir
¿Qué fue lo primero que dijimos? La misericordia, la verdad y la justicia también. ¿Okay? En 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 al 6, hermanos, dice que para castigar toda desobediencia y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, cuando nuestra obediencia sea perfecta. Cuando nuestra obediencia sea perfecta. Si a nosotros nos asiste la misericordia, la verdad y la justicia de Dios, hermanos, tendremos el derecho de juzgar a los demás, con el propósito de ayudarlo, de restaurarlo, de amarlo más y de ayudarnos mutuamente. De lo contrario, hermanos, siempre va a haber envidias, siempre va a haber murmuraciones, siempre va a haber contiendas, siempre va a haber disensiones, siempre va a haber abandonos, siempre va a haber muerte. Y no es la forma de cómo se honra y glorifica el nombre de nuestro Dios. Vamos a entonar un canto, hermanos, reflectivo, un canto de alabanza a nuestro Dios, y luego seremos despedidos por la palabra de nuestro hermano Antonio Flores. Nos podemos poner de pie. Cantemos. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. A los cansados convida Jesús, con compasión mira el dolor. Tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Siempre aguardando contempla a Jesús, tanto esperar con tanto amor, hasta sus plantas del misero y trae tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy.